El talento solo no es suficiente. Como se dice en el deporte, el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Ramón Calderón, abogado, empresario de renombre y reconocido por ser el presidente de nada más y nada menos que el Real Madrid, una de las marcas más valoradas del planeta entero. Es el equipo que más títulos ha ganado en el mundo, ha ganado 15 Champions, más del doble que el segundo, ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos. Es un club en el que ganar no es un éxito, es una obligación, pero es una presión que es la que ha permitido que se construya una leyenda. Y me da pena escuchar que ahora se va a cambiar, o con un modelo así, ejemplar, único en el mundo, pues no sé qué sentido tiene cambiarlo, salvo que se esté ocultando algo. Es posible que el Real Madrid durante 3 años consecutivos no ganaba nada. Había que cambiar la dinámica negativa que nos estaba lastrando. Y quise colocar en todos los vestuarios de todos los equipos del club para que cuando los jugadores salieran al campo vieran allí la pancarta que decía: si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos. Muy buenas, gente. Hoy tenemos a un invitado estelar de las grandes ligas, nunca mejor dicho. Tenemos a Ramón Calderón, abogado, empresario de renombre y reconocido por ser el presidente de nada más y nada menos que el Real Madrid del 2006 al 2009. Real Madrid, que como dato curioso es una de las marcas más valoradas del planeta entero. No solo eso, sino que también Ramón tiene un bagaje empresarial muy interesante. Hoy hablaremos de negociación, liderazgo, fútbol, marketing y un poquito de todo. Estamos aquí porque nos conocimos gracias a Richmond Events, que tenemos un eventazo en el Hotel Eurostars Tower del 31 de marzo al 1 de abril. Tenemos una conversación de apertura. También creo que eres muy amigo del fundador de Richmond, de Mark Rayner. Richmond es una empresa británica con más de 30 años de bagaje y está apenas aterrizando ahora en Madrid y empiezan muy fuerte contigo de invitado en ese Richmond Marketing Forum. 31 de marzo a 1 de abril, Hotel Eurostars Tower. Sin más preámbulo, muchísimas gracias, Ramón, por estar aquí. Encantado de estar aquí. Sé que tienes un programa con mucha audiencia, o sea que espero que lo que aquí digamos pues sirva para que los que lo escuchen puedan aprender algo. No mucho, pero algo sí. Eso seguro. Yo desde luego he aprendido detrás de cámara ya muchísimo de ti y nuevamente gracias por aportarnos tanto valor. Antes de empezar, ¿cómo se presenta Ramón Calderón fuera del ámbito deportivo? ¿Quién es? Y si tienes una breve biografía / introducción. Yo he sido y soy abogado desde hace ya 50 años, ya son unos cuantos. Me matriculé aquí en el Colegio de Abogados de Madrid con 22, 23 años, después de haber estudiado en la Universidad de Navarra, una universidad de gran prestigio. Tuve la suerte de poder ir allí después de acabar mi bachillerato en Palencia, una ciudad que yo aconsejo que la gente visite, pequeña, pero con una concentración de arte románico como no hay otra en toda Europa. Y después de terminar la carrera, después de conseguir la licenciatura, estuve 2 años en Londres trabajando en la asesoría jurídica de una empresa importante. Y me vine a Madrid y aquí empecé mi periplo, muy contento de cómo me ha ido en la vida. No me puedo quejar. Es bueno, de todas formas, no quejarse. Y bueno, y como consecuencia de eso, después pues aparecí en el fútbol por casualidad. Eso te iba... O sea, yo haciendo investigación, obviamente ser presidente de Real Madrid de algo con tanta magnitud, como que hace sombra a todo lo demás, pero tienes una trayectoria empresarial espectacular. De por sí asesoras a multinacionales, eres empresario y demás. ¿Cómo eras antes de ser presidente de Real Madrid y qué fue lo que te hizo también involucrarte en ese mundo del fútbol? Como abogado fui asesor de diferentes compañías, alguna del IBEX, secretario de los consejos de administración, asesoré también a personas individuales, intervine en los tribunales de justicia como cualquier abogado y entré en contacto con gente vinculada al fútbol. Entonces Javier Gil de Viedma era vicepresidente, un hombre con el que tuve una magnífica relación, una persona admirable en todos los sentidos, y él pues me metí un poco en ese mundo. Nos veíamos al acabar los partidos en Valentín, que yo creo que ya no existe, en un restaurante que había enfrente del estadio. Allí coincidía con Alfonso Usía también, con el que hice la primera
aventura, los primeros pinitos, en unas elecciones en las que él iba como candidato a la presidencia. Fue una campaña romántica muy divertida, muy entretenida. 4 meses duró. El rival era Ramón Mendoza, que obviamente pues tenía muchas más posibilidades que nosotros. Había estado ya tiempo al frente del club y bueno, él salió reelegido y ahí ya empecé a participar en la vida del club, a intervenir en asambleas y a tener presencia en medios de comunicación, radio, televisión, algunos periódicos. Y después ya con el año 2001, Florentino Pérez, que se presentó, me llamó para acompañarle y lo hice encantado durante 6 años. Y en el año 2006, cuando él decide dar un paso atrás, pues a mí me animan. No sé si los que me animaron me aconsejaron bien, pero bueno, me parecía que podía aportar un granito de arena a lo que yo ya conocía. Habíamos tenido muchos éxitos, pero también, como siempre, habíamos cometido errores. Y yo creía que podía ayudar a corregir esos errores. Y ese mensaje caló en el aficionado, sobre todo en el socio, que es el que vota. Y competí con 4 candidatos importantes. Yo no era el elegido, por eso a mí me empezaron a poner chinitas desde el principio. Pero bueno, como digo, el mensaje caló, yo gané aquellas elecciones y ahí empezó la aventura en el Real Madrid. Creo que es un modelo muy, muy bonito, un estatus legal modélico, ejemplar, único en el mundo, y me da pena escuchar que ahora se va a cambiar, o por lo menos que hay intención de cambiarlo. Lo que no es muy comprensible, porque es un club que es propiedad de 93.000 socios, que votan cada 4 años en función de lo que ha sucedido, y que después de 122 años es el equipo que más títulos ha ganado en el mundo con ese modelo. Ha ganado 15 Champions, como todo el mundo sabe, es el campeonato del mundo de clubes, más del doble que el segundo, que es el Milan, que ha ganado 7, y en la última asamblea nos han dicho que el club ha superado la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos. Ningún otro club lo había conseguido. Entonces, con un modelo así, pues no sé qué sentido tiene cambiarlo, salvo que se esté ocultando algo. Es posible que haga falta dinero, lo cual pues no me parece que sea nada humillante reconocerlo, ¿no? Se sigue diciendo que va a ser de sus socios, pero bueno, lamentablemente el socio verá que va a tener que cambiar su carné de socio por una acción que tendrá que pagar y llegarán inversores que obviamente querrán rentabilidad. Y entonces ese modelo creo que desaparecerá, por desgracia. Volviendo un poco atrás, Ramón, cuando dices me metí en el mundo del fútbol, o sea, ¿cómo uno escala hasta esa oportunidad que te llega de ser presidente? Hay como escalones, has mencionado vicepresidente, o sea, ¿cómo uno se mete dentro de, digamos, de esa estructura? Pues son casualidades, circunstancias en la vida, el azar. Como digo, cuando Florentino Pérez decide dejarlo, yo estaba ya en la junta directiva y me animaron todos a poder dar el paso y tratar de afrontar ese reto, que para mí pues era un reto que realmente, hombre, hay que reconocer que siempre hay un componente de vanidad, de ilusión, de orgullo, de interés en ayudar. Cuando alguien está involucrado desde que es niño a un club así, está identificado con el club, pues qué duda cabe que le parece un honor estar ahí. Después la presión es tremenda. Ya tengo que decirte que para el que quiera estar ahí tiene que saber que va a sufrir mucho. Yo cuando estaba en el palco siempre contaba, cuando ganábamos un partido, aparte de sentir obviamente alegría, satisfacción, el sentimiento fundamental es de alivio, porque sabes que tienes 4 o 5 días donde no te van a atacar porque contrataste a alguien que no debías o porque dejaste de contratar a aquel que teóricamente sería más conveniente para el equipo. E igual con los entrenadores. En fin, es un club en el que hay una presión brutal, pero es una presión que es la que ha permitido que se construya una leyenda. Porque el club tiene unos aficionados muy exigentes que están acostumbrados a ganar.
es un club en el que ganar no es un éxito, es una obligación. Me ha encantado ese titular. Y mencionándolo, relacionando con lo que acabas de decir, ¿qué crees que es lo más difícil de ser presidente del Real Madrid? ¿Es esa presión? ¿Es la gestión, el día a día? Para aquellos que desconozcan, o sea, ¿cómo es el día a día y qué verticales tienes que estar? Porque están las marcas, los jugadores, los fichajes. ¿Qué líneas tienes que gestionar y luego qué es lo más difícil, ¿no? En primer lugar, el presidente del Real Madrid no percibe retribución ninguna. Es decir, que gestiona un patrimonio de 1.000 millones, pero no percibe ninguna retribución, lo cual yo creo que es un error, sinceramente. Pero bueno, está así estructurado, lo hemos aceptado todos, nadie nos engaña cuando asumimos ese reto. Y claro, tienes que compatibilizarlo con tu profesión, en mi caso, con mi despacho de abogado, y tienes que compatibilizarlo con tu familia y con todo lo que rodea a las presiones de un equipo de fútbol como el Real Madrid. Pero sí tengo que decirte que es un honor, es un orgullo, es una gran satisfacción, pero a la vez una tremenda presión porque sabes que hay millones de personas en el mundo entero que están pendientes de lo que haga el equipo, que sufren, que se alegran, que disfrutan, que padecen, y eso te da una gran responsabilidad porque tú sabes que aquello no lo puedes controlar, o sea, lo que ocurre en el campo de juego no lo puedes controlar. Y es un mecanismo que no funciona. Ya te digo yo que intentaba muchas veces, cuando estaba en el palco y veía un partido, pues yo me hacía la reflexión de que mi voluntad o lo que yo pudiera pensar no iba a influir para bien o para mal en el terreno de juego. Bueno, pues eso no sucede. Ese mecanismo mental no funciona y estás permanentemente con la presión de que acabe el partido ganando, como decía antes. Lo de perder no entra en cabeza de un aficionado y un seguidor del Real Madrid, por lo tanto, el presidente lo sufre. ¿Y cuál dirías que fue su mayor logro o legado que dejó en el Real Madrid? Cuando yo llegué a la presidencia, ya estaba en la directiva, como decía antes, habíamos hecho muchas cosas muy bien, pero se habían cometido algunos fallos que nos habían llevado a que fuera la primera vez en la historia que el Real Madrid durante 3 años consecutivos no ganaba nada, ni un solo título. Eso es algo que es difícil de asumir. Entonces había que cambiar la dinámica negativa que nos estaba lastrando y que ya estaba produciendo en el aficionado un cierto hartazgo, había protestas, había pañuelos en algunos partidos. En fin, ahí hubo que modificar claramente esa dinámica, pero no con métodos diferentes de cómo se cambia una dinámica negativa en una empresa, esa base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, de perseverancia, de saber que el talento solo no es suficiente. Como se dice en el deporte, el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y en nuestro caso era clarísimo. Nosotros teníamos un equipo lleno de estrellas. Primero vino Figo, después Zidane, después Ronaldo y finalmente Beckham. Pero es que venían a unirse a Roberto Carlos, Raúl, Casillas, Sergio Ramos. O sea, era un equipo que cuando veíamos las fotos decíamos, este equipo es imbatible. Bueno, error craso. No es imbatible nadie cuando no pone todo el esfuerzo en lo importante, que es el ganar. Y además se nos subió a la cabeza el éxito y la repercusión que tenía todo lo que se estaba haciendo. Fíjate que nosotros presentamos a David Beckham, que fue la culminación de ese proyecto galáctico, en el año 2003, creo recordar, a las 11 de la mañana para que llegaran las noticias a Asia, donde él es muy popular y el Real Madrid también. Bueno, pues vinieron 1.000 periodistas, 1.000, entre radio, televisión y prensa a un acto que imagínate lo que es, o ya sabes lo que es. El jugador dice, este es un sueño hecho realidad, que efectivamente además es lo que dijo, y el presidente dice, estamos felices de tenerte con nosotros, seguro que nos vas a ayudar muchísimo. Y bueno, se convirtió en el segundo acontecimiento social retransmitido en directo por televisión después del entierro de la princesa Diana, el mayor acontecimiento social en audiencia. O sea, eso a nosotros nos dio una repercusión, una sensación de poderío que tenía
teníamos como equipo ya fuera del terreno de juego, pero en el terreno de juego dábamos por hecho que aquello iba a ser algo único. Pues fue todo lo contrario. Pero por eso que te digo, yo creo que es bueno que eso la gente joven lo entienda, que tú puedes tener muchísimo talento, ser muy inteligente, pero que si no eres capaz de alimentarlo todos los días con el trabajo, con la perseverancia, en el caso del fútbol con el entrenamiento, estás muerto. ¿Qué hicimos? Cambiar 12 o 13 jugadores. Ahí tuvo una labor extraordinaria Petja Mijatovic, que es un gran conocedor del fútbol, consiguió fichar a, creo que fueron 12 o 13 jugadores. Hicimos una labor continua de mentalización de los jugadores, haciéndoles ver que cuando alguien juega contra el Real Madrid, da el 150% de lo que puede para conseguir ganarle. Y lo resumimos todos en una cosa muy simple que yo quise colocar en todos los vestuarios de todos los equipos del club, incluidos los niños, y por supuesto en el Santiago Bernabéu, para que cuando los jugadores salieran al campo vieran allí la pancarta que decía: totalmente. Si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos. Y yo creo que eso ayudó mucho a que ellos fueran conscientes de que era fundamental el estar focalizado todos los días en el entrenamiento, en el esfuerzo, porque los jugadores son chavales jóvenes, que son chicos que tienen la ilusión de cualquier chico joven de salir por la noche, de tomar copas, ahora ya casi no se fuma, pero el que fume de fumar, de hacer planes con sus amigos, y no pueden. Tienen que acostarse pronto, hacer una vida casi de colegio, porque cuando hay concentraciones es desayuno, comida, cena en grupo, pasan más de 200 días al año fuera de casa, duermen fuera de casa, en fin, que es complicado para ellos, pero tienen que hacerlo. Si quieren estar al máximo nivel, tienen que hacerlo. Totalmente. Oye, de esta... Mira que si lo hubieran puesto en el Vicente Calderón, ¿qué hubiéramos hecho? Si hubieran sido allí los que hubieran visto, nos hubieran fastidiado. Trabajo. De esta reflexión me surgen dos preguntas. Lo primero, tienes a todas estas grandes personalidades. Imagino que también hay una gestión de egos muy interesante. Si me puedes contar un poco cómo era eso. Y luego te tengo otra pregunta también. Pues mira, yo los jugadores, lo digo de verdad, todos los que he conocido han sido muy profesionales. Porque primero, para llegar al Real Madrid tienes que haber demostrado ya capacidad desde el punto de vista futbolístico y también de comportamiento para llegar. Pero después, cuando llegan aquí, enseguida son conscientes de lo que significa estar en el Real Madrid, porque ellos todos son buenos y aportan mucho al club, pero el club les da mucho a ellos. Les permite tener reconocimiento social, reputación, imagen, ganar títulos colectivos e individuales, y ahí lo que hace falta es un entrenador que sepa manejar todos esos egos. Todos quieren jugar, obviamente, pues si no, no están en el Real Madrid, pero no pueden jugar más que 11. Ahora, afortunadamente, hay sustituciones que permiten que haya más jugadores que puedan participar, pero en definitiva el entrenador es muy importante. El entrenador no debe ser protagonista, por lo menos los que han triunfado en el club son aquellos que permiten que los jugadores sean los protagonistas. Él tiene que liderarlo, pero eso que se dice de mano de hierro y un guante de seda, ¿no? Que al final consigas que todos sean conscientes de que el entrenador quiere lo mejor para todos y que cuando decide alinear a uno es porque es lo mejor para el grupo. Totalmente. Muchas gracias por esa respuesta. Y luego, dos preguntas, ¿no? De los fichajes que realizaste, ¿cuál es tu mayor orgullo? Y luego, ¿crees que este modelo de fichar a superestrellas se puede seguir aplicando hoy en día? A mí no me gusta personalizar sobre los jugadores que fiché, no me gusta nombrar a ninguno porque creo que acertamos prácticamente en todos, sobre todo acertó el director deportivo, que era el que sabía lo que había que hacer, y incluso en algún fichaje recuerdo que hubo un defensa central que ha sido un defensa central extraordinario que se llamaba Pepe, que me acuerdo que Mijatovic me dijo: presidente, tenemos por fin un central que nos va a ayudar muchísimo. Y le dije, bueno, pues muy bien, pero me parece estupendo. Y se llama Pepe, yo no lo conocía, como era obvio. Y le pregunté cuánto vale entonces, en el año 2006. Me dijo 30 millones de euros.
dije, Pella, 30 millones de euros nos matan, porque esto tiene que ser buenísimo. Me dijo, es buenísimo, presidente. Y yo hice siempre caso a lo que él me decía, siempre y cuando, desde el punto de vista económico, se pudiera hacer frente a aquella contratación. Y yo creo que efectivamente, que aunque no me guste hablar de los nombres, que hubo muchos y muy buenos, creo que claramente Cristiano Ronaldo fue la guinda al pastel, porque vino aquí ya con Balón de Oro, pero volvió a ganar 4 o 5 más, ganó Champions, ganó Ligas, fue máximo goleador, un jugador excepcional. Es de los jugadores más profesionales que yo he conocido junto con Beckham, porque él era un jugador que se levantaba, y supongo que lo sigue haciendo cada día, con el objetivo y la obsesión de ser mejor que el día anterior. Y eso, cuando tienes el talento que él tenía y eres capaz de estar totalmente obsesionado con entrenar, con ser mejor, con estar más fuerte, pues eres imbatible. Totalmente. ¿Cuál es el propósito de un club de fútbol? Pues mira, los clubes de fútbol nacen, yo creo que hace siglo y medio, como consecuencia de que una serie de amigos ingleses deciden juntarse para divertirse, inventan un juego con un balón, perseguir un balón para meterlo dentro de un rectángulo con unas determinadas dimensiones. Pero claro, al cabo de 150 años, esto se convierte en un monstruo. Ahora ya es imposible que no entendamos que ha trascendido a lo que es el simple deporte y tiene ya influencia en la política, en la economía y en la sociedad. Date cuenta que en el año 1904 es cuando se constituye la FIFA y cuando, digamos, se da carta de naturaleza internacional a este deporte. Bueno, pues hoy poco más de 100 años después, FIFA tiene más miembros que la ONU. FIFA tiene 211 y la ONU 193 países. Hoy día un mundial de fútbol genera una audiencia acumulada de más de 3 billones, 3.000 millones de personas. Tiene un beneficio de 1,5 billones de euros. Hay 193 países que lo retransmiten, 15.000 informadores. En fin, se ha convertido en un monstruo y eso ya no se puede negar, ¿no? Es una realidad. Creo que hay que entender que cuando eso ocurre, pues hay muchos intereses creados alrededor. Yo puedo decir que desde el punto de vista económico la repercusión es tremenda en todos los sentidos. Yo no sé lo que supone en el PIB, pero será un porcentaje muy elevado. Desde el punto de vista social, qué duda cabe que el aficionado, el seguidor ve en el fútbol, ve la guerra por otros medios, por medios civilizados. Ahí se enfrentan dos equipos, dos ejércitos que tienen uniforme, tienen bandera, tienen escudo, tienen himno y tienen seguidores que los apoyan. Entonces, bueno, eso ha derivado muchas veces en algo no deseable, que es la violencia, pero porque la rivalidad se convierte en algo extraordinario. Y desde el punto de vista político también tengo que decir que la importancia que tiene es tremenda. Yo, como presidente del Real Madrid, en 3 años me he reunido con más de 12 primeros ministros, con un papa, y además todos aceptan algo ciertamente sorprendente, que es fotografiarse con una camiseta del Real Madrid, con su nombre, con el número 1. Bueno, es una foto cuando se trata de un equipo que no está en su país, ni tiene ninguna vinculación con él, pero es que esa gente sabe que unirse a un club con el nombre que tiene el Real Madrid les va a reportar una publicidad, una repercusión mediática que realmente pues les interesa y así lo hacen. Y bueno, y estuve con un papa también en Castel Gandolfo, y recuerdo que además es una anécdota graciosa porque entonces nos decían que era el equipo de los milagros, que remontábamos y con lo que parecía imposible lo conseguíamos y tal. Entonces se me ocurrió decirle al cardenal, dígale a su santidad que no crea que viste de blanco por casualidad, es que Dios es del Real Madrid. Y me dijo, un poco irrespetuoso, ¿no? Bueno, usted dígaselo. Por si acaso dígaselo, a ver qué pasa. Bueno, en fin, que como te decía, tiene una gran repercusión
Y eso hace que ahora mismo sea un deporte donde las marcas, que seguramente es algo que... Exactamente. Las marcas están muy focalizadas para intentar aparecer ahí en la forma que sea. No es fácil, hay una gran competencia, pero evidentemente para una marca utilizar la pasión, la emoción de los aficionados es importante. Se me viene una pregunta relacionada con esto. En España tenemos lógicamente al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, que están compitiendo a nivel global y europeo. Pero sí que es verdad que, por lo que tengo entendido, hay otros países que tienen más capital, digamos, en cuanto a clubes, como UK. ¿Cómo un equipo, sin poner etiquetas, pero un Sevilla, Valencia, Villarreal, etc., puede competir sin tener ese pool económico para grandes fichajes? ¿O cómo se plantea esa situación, ¿no? A nivel... Cada club tiene que competir en función de las circunstancias económicas y el entorno en el que vive. Pasa igual en Inglaterra, no todos los equipos son como Liverpool o como el Manchester City, o en otra época ahora no está bien, con el Manchester United. Yo creo que la clave es que cada uno asuma que tiene un reto dentro de sus posibilidades. Oye, y hay algunos casos que llegan a ganar las ligas, clubes que no tenían el sello de favoritos, pero ha pasado aquí, pasó en Inglaterra con el Leicester hace años, era un equipo que competía con los grandes y con un presupuesto mucho menor consiguió ganar. El dinero es verdad que influye, pero no siempre, como decía antes. Exacto. El ejemplo nuestro de los Galácticos. Entonces, teóricamente eso funciona, pero hay que cuidar mucho el modelo, porque puedes equivocarte. Date cuenta que estamos hablando de un deporte de conjunto, un deporte de grupo. Las individualidades muchas veces pues, pueden no encajar en el mismo equipo y en el mismo grupo, y entonces eso es una clave que tiene que manejar bien el director deportivo y el entrenador. Has mencionado y no me quiero imaginar a la de personas de éxito que te habrás cruzado en tu vida. Se dice que todo lo importante que pasa, yo creo que ya no solo en España, sino en Europa, está en el palco del Bernabéu. ¿Alguna anécdota, experiencia, algo que te recuerde o que sigas pasando por ahí? Pues fíjate, yo tengo un recuerdo magnífico de lo que conseguimos hacer en el palco. Fue una iniciativa de toda la junta directiva. Yo, por supuesto, creía que eso iba a ayudar mucho a los socios del club. Los presidentes siempre se nos llena la boca diciendo que el club es de sus socios. Uh-huh. Y entonces a mí me parecía que si es de verdad de sus socios, también lo es el estadio y el palco. Al palco normalmente, y ahora por supuesto estoy seguro que no han vuelto, me parecía que era bueno que los socios pudieran ir allí, cuantos más mejor. Y llevábamos 50 socios todos los partidos, mientras yo fui presidente, al palco de honor para que vivieran el partido allí, para que se sintieran que estaban en el salón principal de la casa suya, ¿no? En definitiva, ese es el palco. Y hubo anécdotas que me producen a mí, me producían emoción, porque eran señores ya mayores, de 80 y tantos años, que habían vivido toda la historia del club, habían vivido títulos, momentos buenos, malos, y que en un momento determinado, cuando estaban allí, me saludaban con lágrimas en los ojos, dándome las gracias y casi diciéndome, mire, después de lo que he vivido en este club y de estar aquí, ya me puedo morir tranquilo. Siempre decía, espere usted un poco, no sé. Tampoco es así. Tampoco no se me adelante. Pero que es verdad que es bonito haber conseguido que ellos fueran, y yo creo que fueron miles, porque hubo 3 temporadas con Champions, con Liga, con Copa del Rey, y era muy bonito, muy bonito. Y recuerdo también que en la Liga aquella del clavo ardiendo, el último partido, que fue una cosa terrible, que ya yo pensaba necesitábamos ganar al Mallorca, que no se jugaba nada. El Barcelona ya estaba ganando, con lo cual si nosotros no ganábamos no íbamos a conseguir ese título, y perdíamos 0-1 faltando 20 minutos. Yo pensaba, decía, esto no puede ser, esto tiene que haber Dios, ahí Dios nos tiene que ayudar. Esto no puede, después de haber remontado partidos y partidos, llegar ahora y perder este partido aquí. Bueno, se lesionaron Beckham y Van Nistelrooy, y ya pues teníamos pocos
goleadores en el terreno de juego en aquel momento. Salió Reyes, la verdad el malogrado Reyes, que marcó 2 goles y Diarra marcó el tercero. Bueno, ganamos 3-1, ahí se produjo una locura en el palco y yo recuerdo que tenía al lado a Esperanza Aguirre, que era la presidenta, y la cogí en brazos, a darle abrazos, y ya seguí dando abrazos a más gente y le dije, al terminar, dije, perdona, presidenta, que creo que es que te da un abrazo y que no me da cuenta. Y dice, no, si el abrazo ha sido de menos. Lo importante es cómo me ha soltado, que me he caído al soltarme, que me ha soltado de golpe. Cosas del palco. Pero sobre todo mucha presión, pero mucha alegría cuando hay títulos, cuando hay triunfos, cuando hay victorias. Es bonito. Ahora vamos a ir cerrando un par de preguntas más sobre el Real Madrid y entraremos en fútbol, marketing, empresa y demás. ¿Qué significa realmente el Real Madrid para usted? Pues como para todos los seguidores del club, es un ejemplo. Es una institución que ha conseguido, como decía antes, simplemente siendo una asociación deportiva sin ánimo de lucro, no una entidad mercantil, competir con equipos propiedad de estados, de oligarcas, de multimillonarios, de grandes compañías. Eso es un orgullo. El seguidor del Real Madrid, como soy yo, no está vinculado al equipo más que por el éxito, por el bien hacer, porque el 75% de los que vivimos en Madrid, incluido yo, no hemos nacido en Madrid. Eso quiere decir que no tenemos un sentimiento localista o regionalista como puede haber en Sevilla, en Barcelona o en Liverpool. Nos une con el equipo la sensación de que lo hace bien, de que hay excelencia, de que el club se maneja de forma que haya conseguido lo que no ha conseguido nadie. Bueno, eso yo creo que es una cosa muy bonita. Ojalá esto se mantenga durante muchos años. De momento estamos en el buen camino. Qué bueno. ¿Y qué consejo le darías para aquel chaval o chavala que quiera ser presidente del Real Madrid? Que has dicho lo de chavalas, sí. Si no te hubieran cazado. Presidente o presidenta del Real Madrid, ¿qué consejo le darías? Que se lo piense mucho, porque va a ver lo que significa sentir presión, sobre todo si es alguien que no es lo que venimos a llamar poderoso, económicamente, socialmente o políticamente. Yo lo sufrí, pero yo tengo un carácter positivo, me quedo con lo bueno o procuro quedarme con las partes positivas de lo que vivo, pero los poderosos consideran al Real Madrid como algo importante para demostrar su poder, para utilizarlo políticamente, económicamente, socialmente. Y claro, cuando llega alguien como yo, un abogado de éxito, sí, bueno, puedo decirlo sin falsa modestia, pero yo no era un multimillonario. Entonces yo me metí en una piscina llena de tiburones y yo era un pececillo. Y entonces a mí me quisieron comer y casi lo consiguen, porque claro, ellos lo que necesitan es demostrar que en aquella piscina suya no se puede meter cualquiera. Que eso es algo que les corresponde a ellos. Y yo sufrí campañas desde el inicio, porque, hay que decirlo porque es de dominio público, el Florentino Pérez no quería que yo fuera presidente, quería que fuera presidente Villarmir. Bueno, yo le dije, yo voy a intentarlo y lo conseguí. Y a partir de ahí empecé a sufrir una persecución que fue, pues no fue justa. Pero en fin, eso ocurrió. Por eso le digo que el que llegue tiene que pensárselo. Sabe lo que se juega, está en juego su familia, su trabajo. Yo me acuerdo cuando llegaba a casa muchas veces que me decían mi mujer o mis hijos que habían oído o en la universidad, o mi mujer en su trabajo, que había oído, que habían dicho, y yo trataba de evitar aquellas conversaciones diciéndoles, esto es una cosa mía, dejadme a mí porque ya estoy yo aburrido de escucharlo como para encima escucharlo en casa. Me decían, no, esto no es tuyo, esto es nuestro porque tú nos has metido aquí y a nosotros no nos interesaba nada. En fin, yo creo que dentro de todo lo bueno que tiene, y es mucho, hay que saber que, claro, si te metes en una cocina a hacer una tortilla hay que romper muchos huevos. Entonces, pues aquí, muy buena frase. No, aquí sabes que te metes en la cocina.
desde luego admirable, y lo leía el otro día, hay menos presidentes del Real Madrid que personas que han ido a las misiones espaciales de la Luna, o sea que es más admirable lo que has conseguido debatiblemente que un astronauta que ha ido a la Luna, o sea que enhorabuena por eso. Ahora vamos a entrar vamos a hablar más generalista a nivel, bueno, fútbol y marketing, ¿por qué no? Aprovecho para meter una cuña publicitaria del evento que tenemos. Tenemos parte del equipo aquí también, Ana, de Richmond. 31 de marzo a 1 de abril en Madrid, Hotel Eurostars. Vamos a estar en la clausura de apertura hablando un poquito más. Si hay gente que sea director de marketing, CMOs, proveedores de agencias de marketing, es vuestro sitio. Richmond, dejo la información abajo en los comentarios y nada, espero veros o que veamos a más gente ahí. Si no vamos tú y yo, no hay. Sí, no hay evento. No hay evento, exacto. ¿Por qué, hablando ya de fútbol, marketing, comunicación, por qué el Real Madrid tiene ese sentido de pertenencia tan fuerte? Como has dicho antes, en España creo que el fútbol trasciende más allá de lo político, o sea, es como el cum laude. ¿Por qué el Real Madrid tiene ese sentido de pertenencia? Pues como te decía antes, porque la repercusión que tiene todo lo que ocurre en el Real Madrid es una repercusión que es muy difícil que se encuentre en cualquier otra marca. Las marcas saben que es importantísimo vincularse con en este caso, con aquel equipo que más repercusión les va a dar. Y los jugadores son utilizados como prescriptores sociales, porque lo son. Yo se lo decía siempre que tenían que tener cuidado, porque así como imitan lo bueno, imitan su forma de andar, de peinarse, los tatuajes, las modas, tal, pues también algunos comportamientos que no sean los deseados. Pero es verdad que las marcas saben que cuando un jugador utiliza un coche determinado o utiliza una ropa concreta, van a intentar buscarla para usar esa misma ropa, ¿no? Entonces es obvio que la marca Real Madrid ahora mismo tiene un valor incalculable, siempre se hacen unas estimaciones, parece que es una de las marcas con un valor teórico mayor de la historia. Totalmente. Y eso hace que obviamente haya una necesidad por parte de las marcas de estar presentes y no es fácil porque el Real Madrid tiene que seleccionar, no todos pueden estar. Y eso sí que es verdad que a la marca yo creo que le da una fuerza especial. Desde luego. ¿Y qué diferencias hay, piensas, en cómo se seguía y se promovía el fútbol antes, es decir, televisión, radio, prensa, a cómo se hace ahora, que se le da mucho empuje hacia las redes sociales, ¿no? Yo viví esa transición porque creo que la televisión empezó en los años 60. Yo de niño seguía el fútbol por la radio y por la prensa deportiva y las secciones deportivas de los periódicos generalistas. Después la televisión empezó a retransmitir 1 o 2 partidos, como decíamos antes, y ahora ya se hacen de forma escalonada y se pueden ver todos los partidos. Eso hace que ahora mismo la popularidad de un club o de un jugador llegue al último rincón del mundo y eso pues efectivamente ha hecho que el cambio sea extraordinario, sea radical, pero es bueno porque eso ha permitido que ahora mismo los clubes recauden cantidades que eran impensables antes, que los jugadores ganen y lo merecen, cantidades que no se imaginaban que se podían ganar en el fútbol y que haya un movimiento económico alrededor del fútbol muy importante. ¿Y cómo crees que estos formatos, es decir, cómo se adapta el marketing en el fútbol con nuestra generación más joven de hoy en día, que preferimos formatos cortos, rápidos, de 1 minuto, cuando un partido de fútbol pues, puede durar 90, 120 minutos? ¿Cómo ves eso a grandes rasgos? Es una realidad de la que no podemos huir. Ahora mismo es difícil que un chico joven, con la cantidad de aparatos que tiene a su alcance, la posibilidad que tiene para interactuar con cualquier gente, cualquiera que esté a miles de kilómetros o que esté en la puerta del lado, le lleva a no querer estar durante 90 minutos delante de la televisión. Y de hecho, seguramente tienen más audiencia los highlights, los momentos estelares y los goles que un partido entero. Pero han aparecido desde hace ya creo que 10 años los eSports. Los eSports están permitiendo que el fútbol tenga un tratamiento distinto, pero bueno, que no deja de ser fútbol de otra forma, a través de los videojuegos, con todos
los streamers, los gamers, que son los que realmente están potenciando este mercado. Creo, por lo que leo, que hay algunos partidos retransmitidos que creo que duran 10 minutos. Yo es que no he llegado a ver ninguno, creo que duran 10 minutos. La Kings League o cosas así. Sí. Y que han llegado a tener más audiencia que algunos partidos de la Liga de Primera División. Bueno, pues eso en definitiva sigue siendo fútbol, es un deporte, es un deporte de sillón ball, pero bueno, que duda cabe que también pues permite que tenga difusión y visibilidad el fútbol. Es otra forma de verlo, pero es así, entonces hay que asumir el cambio. Oye, y hemos comentado fuera de cámara algo que como marquetero que soy me ha alucinado, lo de los anuncios, ¿no? Que cambian según. Si nos puedes contar un poquito, así desde el inicio de todo. A mí también me impresionó cuando hace unos meses lo conocí. Ahora mismo ya en los anuncios perimetrales que hay en el estadio, que suelen ser luminosos. O sea, los que se ven los que se ven alrededor del campo, a ras al mismo nivel del terreno de juego. Lo que el espectador que asiste al campo ve no es lo mismo que ven en la televisión. Hay un sistema que permite cambiar esos anuncios en función de la localidad, del país o del sitio donde te encuentres, e incluso del tipo de anunciante en función de lo que quiera pagar. Yo creo que eso es un cambio brutal, porque eso da por tener lo mismo un anuncio en Arabia Saudita que en Sudáfrica, o que en Australia o que en Estados Unidos. Entonces, esos partidos ahora mismo pueden verse. Obviamente lo que pasa en el terreno de juego es lo mismo, pero lo que ocurre alrededor en esas vallas perimetrales ya no es lo mismo. Bueno, eso es un avance espectacular y que permite también que se ingresen cantidades que no estaban previstas antes, porque puedes multiplicar por 100 o por 70 por el número de televisiones que estén retransmitiendo ese partido. Es que cómo ha cambiado. Me comentabas también fuera que me parece también anecdótico que antes para ver a figuras estelares como un Alfredo Di Stéfano tenías que ir casi físicamente al estadio o solo a nivel nacional. Y sin casi físicamente. Tenías que ir cada 15 días, que es cuando juegan los equipos en su campo, para poder ver a las figuras. Hoy día ya eso se acabó. Ahora mismo no hay jugador ni partido que no se vea en cualquier rincón del mundo entero. O sea, siempre hay una televisión, la posibilidad de acceder a esa retransmisión. Hay un cáncer, que es la piratería. Eso está haciendo daño también, porque es muy difícil. Parece ser que es muy complicado, a pesar de que encriptes las imágenes, siempre hay alguna oportunidad de alguien que es capaz de burlar esa encriptación o esa barrera. Y bueno, pues eso. La parte positiva es que hay gente que a lo mejor no podía pagarlo y no podía verlo y de esa forma lo ve, pero no es una razón, la verdad, no es un argumento. Totalmente. ¿Crees que la tecnología hoy en día afecta la manera en la que los consumidores interactúan, digamos, con las marcas? Es decir, o hay cosas que nunca van a cambiar, que es un anuncio de X Nike, Puma, Adidas y la zapatilla, eso nunca va a trascender, o la tecnología ha entrado también. Bueno, yo creo que las marcas están utilizando de una manera muy eficaz el aspecto pasional, el aspecto emocional. Y antes os decía que hay datos muy relevantes de cómo las marcas tienen que ser creativas y tienen que ser muy sutiles para tratar de competir con los rivales. En el fútbol, que es lo que yo conozco, las dos marcas más relevantes son Nike y Adidas. Y hay un anuncio que a mí me ha gustado ver cómo han sido capaces de burlar esa rivalidad, y se trata de la selección inglesa, que tiene un contrato para su equipación con Nike. Y entonces Adidas ha conseguido con un anuncio muy, muy bonito que llega mucho al inglés que lo está viendo. Empieza con la derrota, la decepción, la desilusión de una familia que está viendo un partido de Inglaterra y que está perdiendo, que le eliminan de un campeonato, y empieza a sonar la música de Hey Jude, la canción de los Beatles, sí. Aludiendo a Jude Bellingham, claramente, porque Bellingham aparece al final, pero ahora mismo Jude Bellingham es la figura, el jugador emergente más importante de Inglaterra, con 21 años, un jugador extraordinario que lo está demostrando en el Real Madrid. Bueno,
Jude Bellingham tiene un contrato con Adidas. Entonces lo que hace este anuncio es enfocar por detrás las piernas de un jugador que no tiene por qué ser Jude Bellingham, pero que tiene las 3 bandas de Adidas. Entonces el espectador, el inglés que está viendo eso, entiende que ese éxito, porque la canción está metiéndose cada vez más fuerte en los oídos de los que lo escuchan y la figura de Jude Bellingham aparece allí, que es Adidas realmente la que está consiguiendo que la selección inglesa vuelva a ganar y vuelva a tener éxito. Bueno, es una forma muy creativa, inteligente de entrar en el mundo de una marca que es rival directo de Adidas. Eso yo creo que ser creativo y canal. Bueno, y tener inteligencia y ser capaz, con sutileza, de sin entrar en una guerra con el rival, pero simplemente transmitiendo, por ese carácter emocional, pasional que tiene el fútbol, transmitir la idea de que esa marca es la que estaba ahí, no la que todo el mundo conoce y la que va a ver en las camisetas. Totalmente. Joder, espectacular. Ahora voy a entrar en otro bloque más de emprendimiento, empresa y demás. La primera pregunta es, ¿qué crees, qué cualidad tiene que tener una empresa de éxito para ti, fundamentalmente hablando? Sin lugar a dudas, un capital humano que le permita crecer y un líder o líderes que los dirijan. Una empresa sin gente de verdad, sin empleados comprometidos, empleados, por supuesto, capaces, porque si no, no van a ayudar a la empresa, es la clave. Hoy día, además, tengo la sensación de que el teletrabajo que es necesario quizá esté impidiendo que haya una comunicación personal que antes era más normal. No sé, se hablaba siempre de esas tertulias alrededor de la máquina de café que permitía a los empleados conectarse, comunicarse, hablar entre sí, cambiar impresiones, no sé. Pero es obvio que para que una empresa de verdad tenga éxito, sea grande o pequeña, necesita primero capital humano bien formado, bien dirigido, bien tratado. Yo creo que es fundamental que el empleado esté bien pagado. Un empleado mal pagado al final pues no va a estar satisfecho. Y yo creo que hoy día pues las empresas españolas están prosperando porque tienen todo eso, la mayoría, ¿no? Que el empleado se siente cada vez mejor tratado, con una posición económica que le permite hacer frente a sus necesidades suyas y familiares. Totalmente. ¿Y en qué te fijas a la hora de fichar? ¿Cómo detectas o identificas ese empleado talentoso, digamos? ¿Qué cualidades debe tener una persona que es un gran profesional? Pues yo creo que primero tiene que ser una persona capaz para desempeñar el puesto para el que se le contrata. Hoy día la selección es tan brutal que es muy difícil. A veces es excesiva, ¿no? Pero creo que las empresas hacen bien tratando de que el empleado que contrate sea un empleado capaz, que tenga capacidad para desempeñar el puesto para el que se le contrate. Y después, bueno, pues ya yo creo que hay una labor de entrenamiento y después, obviamente, ese empleado tiene que responder y eso solo se va a ver en el camino que desarrolle dentro de la empresa. ¿Y qué habilidades deberíamos de rescatar, por ejemplo, que nos escuchan jóvenes emprendedores, qué habilidades deberíamos de rescatar de los empresarios de antes que a lo mejor ahora... Yo creo que los empresarios de ahora no tienen nada que envidiar a los anteriores. Yo creo que el empresario de ahora está muy preparado, tiene capacidad, tiene empuje, tiene iniciativa, tiene decisión, es capaz de asumir responsabilidades. Creo que quizá la comunicación de la que hablaba antes falta un poco más porque hoy día hay, con el teletrabajo, con la comunicación a través de los móviles, los WhatsApps, yo creo que muchas veces falta esa comunicación que antes existía. Totalmente. ¿Es mejor o peor? Pues no lo sé, pero yo creo que ahora mismo hay empresarios muy capaces que lo han demostrado y que no tienen nada que envidiar con las circunstancias que cambian, las razonables que han cambiado en función del tiempo y que ha ocurrido en cualquier otra actividad en la vida. Qué bueno. Hablando del ecosistema empresarial, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y cuál es el peor consejo que has recibido? Pues bueno, consejos siempre se reciben y cuando tienes muchos años como yo más. Pero quizá el mejor consejo que yo recibí en mi época más turbulenta, la del fútbol, en la que llega un momento que acabas aburrido de encontrarte todos los días una bomba que te explota, no sabes dónde y en qué condiciones, pero
quizá alguien que me dijo, cuando tú quieres explicar, contar por qué lo haces, que lo has hecho con buena fe, que nunca has pretendido entrar en ningún conflicto que no sea normal, pues un consejo que era no des muchas explicaciones, los amigos no las necesitan, los enemigos no te creen y los tontos no las entienden. Yo creo que es un consejo que yo creo que es muy práctico para mucha gente. Llega un momento que tú quieres, cuando te encuentras abrumado, agobiado, porque estás recibiendo informaciones de todo tipo que quieren atacarte a ti, a tu familia, que las ves injustas, tú quieres explicar y no sirve para nada. Bueno, puede servir, pero es difícil. Totalmente. Me ha encantado, sinceramente, el consejo. Ahora vamos a entrar en uno de los últimos bloques, que es negociación, porque imagino que habrás negociado y sigues negociando durante toda tu trayectoria en distintos ámbitos y también parte de liderazgo, ¿no? ¿Cómo tomas decisiones? ¿En qué se basan tomar una decisión u otra? Yo no sirvo mucho en este capítulo porque yo he sido muy poco reflexivo. Okay. Yo he actuado por intuición, por instinto, por corazonadas, por decisiones no muy meditadas muchas veces. No me ha ido mal, pero seguro que me podía haber ido mejor. O sea, yo creo que hay que ser analítico, que hay que tratar de evaluar los pros y los contras en cada decisión que tomas. Eso al final te lleva a equivocarte menos. Lo lógico es que cuando tú analizas bien lo que vas a hacer, por qué, cómo, cuáles son las consecuencias, qué posibilidades tienes de que eso prospere o no, seguramente sale mejor. Yo no lo he hecho y te digo, yo soy un poco determinista. Creo que la genética que tenemos cada uno, la educación y el entorno que recibimos, en lo que normalmente no intervenimos, nos condiciona muchísimo. Es decir, que tú pudieras querer hacer algo que tu capacidad no te va a permitir y que a lo mejor tu educación pues tampoco te ha permitido corregirlo, o para bien o para mal. Bueno, pero yo no soy un ejemplo, o sea, que no sigan mi ejemplo. A ver, yo creo que desde luego sí que lo eres y de por sí ya era, creo que Steve Jobs, que también insistía mucho en la parte intuitiva. O sea, no lo sabía, pues no lo sabía. Aparte de ser un empresario de éxito, has mencionado que, bueno, te has conectado con personas de éxito en distintos ámbitos, a nivel empresarial, a nivel deportista, etc. Y mi pregunta es, ¿cómo llegas a conectar con personas exitosas? ¿Hay alguna metodología, algún secreto, algún truco? Yo sí quiero conectar con una persona que me encuentro, yo qué sé, en un restaurante, en un evento, hay algo que, no sé, ¿cómo se hace eso? Yo creo que no hay fórmulas mágicas. El sistema mejor para poder aprender, supongo, de alguien que crees que es un referente en tu vida, es o leer lo que ha escrito, o escucharle, o poder ir a una conferencia, poder participar en algún foro. Y obviamente, si te lo encuentras y es simpático, pues seguramente te atenderá. Si te encuentras a Fernando Fernán Gómez, te dirá, ¡a la mierda! ¡A la mierda! que no le gustaba nada que le interrumpiera, claro, ni que le preguntaran nada. Alguien que le pedía un autógrafo o le pedía que le diera algún consejo y no lo aceptaba. Normalmente yo creo que la gente es receptiva. Si alguien se acerca de una forma educada, en un momento determinado, y le pregunta, pues yo creo que le dará un buen consejo. Y en cualquier caso, para profundizar más en lo que alguien quiere aprender, yo creo que obviamente los libros, las conferencias, asistir a foros, es lo que más te permite acercarte a esa persona de la que tú quieres aprender algo. Totalmente. Ya sabéis, 31 de marzo, 1 de abril, Richmond. A ver si con este consejo y ya todo el mundo va a saber que vas a estar físicamente, igual se hace cola. Pero bueno, ahí estaremos. Oye, ¿y qué cualidades crees que tienen en común todas las personas de éxito que conoces en cualquier ámbito? ¿Has identificado que tienen cosas en común que les estandarice o no? Yo he pensado mucho siempre en el éxito y en el triunfo. Yo creo que el éxito es un sentimiento basado en principios y valores, que, como decía Sócrates, hacer de nosotros el mejor hombre posible, que nada tiene que ver con el triunfo ni con la victoria, porque siempre te vas a encontrar a otro mejor que tú. Entonces, el éxito es aquello que te permite a ti estar satisfecho contigo mismo, haber sido capaz de hacer el esfuerzo más importante para poder ser la mejor persona posible en cada ámbito, sea en el deporte, sea en el trabajo.
Porque si tú te basas solamente en el triunfo, te produce mucha frustración a veces. Yo pongo el ejemplo de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Han sido jugadores de éxito siempre? Sí. ¿Han ganado siempre el Balón de Oro? No. Es decir, que cuando no ganaron el Balón de Oro no eran jugadores de éxito. No, simplemente que había otro que a lo mejor tenía más posibilidades de conseguirlo. Igual en cualquier otra actividad. Entonces la clave es que ese éxito te permita a ti encontrarte feliz, irte a la cama todos los días con la satisfacción del deber cumplido. Me parece que eso es importante. Fíjate, los griegos, Grecia, la cuna de la civilización occidental, creó los Juegos Olímpicos precisamente porque entendía que lo hacía sobre la base de más alto, más fuerte, más lejos, pero nunca dijo más triunfos, porque sabía que la clave es forzar a los límites, ser perseverante, tratar de entrenar al máximo, de luchar al máximo, porque eso hace que el ciudadano sea mejor y al final la sociedad que tiene esos ciudadanos es una sociedad mejor. Yo creo que esa es la clave y muchas veces nos empeñamos en ganar y ganar produce frustración. Sin embargo, el que está feliz, satisfecho consigo mismo porque sabe que ha dado todo lo que ha podido en cada momento, ese es un hombre de éxito y triunfador. ¡Wow! Espectacular este speech, pelos de punta, me ha encantado, la verdad. Eso lo vamos a dar en Richmond. Sí, efectivamente. El día 31 de marzo y 1 de abril. Ahí estamos. ¿Ves similitudes entre empresarios, jugadores de fútbol? O sea, ahora que me has dicho esta reflexión, ¿cómo se pueden comparar? Pues hay similitudes en el carácter, en la personalidad, sobre todo en el empresario y el jugador de fútbol de éxito. Todos tienen la misma obsesión por hacer las cosas bien, por trabajar, por perseverar, por tener espíritu de equipo, espíritu de sacrificio. Sí que es verdad que el jugador está focalizado en su entrenamiento y siempre deja que sus asuntos personales, digamos los económicos, los lleven a alguien que tenga conocimiento empresarial. Pero bueno, puede haber sí determinadas similitudes de carácter, de actitud ante la vida, porque el jugador de fútbol tiene que luchar contra todo y contra todos y el empresario pues también es así, lamentablemente más de lo que debiera porque no recibe tanto apoyo como debería recibir y muchas veces el jugador tampoco tiene que luchar contra sí mismo. Totalmente. Oye, ¿y cómo gestionas, o sea, en esos niveles, en tu trayectoria, todo lo que es la presión y el estrés? De por sí hubo un estudio que comparaba, ¿no?, con electrofalogramas, creo que se llaman, a emprendedores, empresarios, con deportistas de élite y se parecía. Pero tú estabas en ambos mundos y a la vez, o sea, ¿qué trucos, estrategias, cómo gestionabas eso? Otra vez la genética. Y yo me admiro de gente que les resbala todo, que tú te das cuenta que no sufren ni padecen. Es verdad que eso también es un poco triste porque es bueno, el hombre tiene que tener sentimientos, pero cuando tú necesitas tomar decisiones fríamente, es importante ser frío. Y yo creo que ahí la genética es clave. Tú por mucho que quieras no sufrir en un momento determinado, como te decía yo en los partidos de fútbol, que tú mentalmente piensas, oye, esto yo no tengo por qué obsesionarme, lo que ocurra ahí no depende de mí. Bueno, pues esos mecanismos no funcionan. Y yo en el palco del Real Madrid he tomado más lexatines que ha tomado nadie nunca. O sea, yo soy claramente un consumidor de lexatines en cada partido para tratar de superar una presión que físicamente y por mis propias condiciones no era capaz, ¿no? Y entonces, bueno, ¿para qué voy a sufrir más de lo debido? Bueno, tampoco era un loco de los ansiolíticos, pero sí porque era consciente de que mi genética no estaba preparada muchas veces para sufrir una presión que la podía apaciguar muchas veces con tomar algo que puede ser cualquier medicamento. He dicho, no tengo participación en los laboratorios, pero estoy muy agradecido al laboratorio que los fabrica. No, me parece brutal, la verdad, el mensaje, porque darnos cuenta de que no todos estamos configurados de la misma manera y no todos gestionamos, y a lo mejor hay alguno que le sirve ducha agua fría, otro le resbala todo y otro pues tiene... Yo he envidiado muchas veces por las situaciones de presiones que he vivido, he envidiado a aquel que no tiene, que no sufre, o por lo menos que aparenta ser capaz de no sufrir y de aceptar situaciones dificilísimas sin inmutarse.
A mí eso me parece maravilloso, pero también pienso, hombre, que nosotros, los que tenemos más sensibilidad, a lo mejor sufrimos más, pero también disfrutamos más, ¿no? A mí me dijo un hombre al que yo admiraba, que era muy frío, y le decía eso, decía, pues mira, yo tengo una ventaja frente a ti, que no me llevo grandes decepciones, pero una desventaja, que no me llevo grandes alegrías. Y yo creo que eso es algo que a mí me hizo pensar para bien. Dije, pues es verdad, yo no me llevo grandes... yo me llevo grandes alegrías y también grandes decepciones. Claro, totalmente, totalmente. Lo decían los budistas, ¿no? Que la vida es sufrimiento. Hay que aceptarlo, ¿no? Hay que intentar que sea lo menos posible. Exactamente. También. ¿Qué consejo le darías a un joven emprendedor, emprendedora que nos esté escuchando? Pues que se prepare, que se forme. Creo que hoy día sí es verdad que hay muchas posibilidades de formarse bien, de aprender, de saber que en Richmond le van a permitir que aprenda lo que tiene, cómo hacerlo, qué herramientas utilizar, porque foros como Richmond o como cualquier otro te permite eso, te permite formarte, tener la oportunidad de conocer técnicas, herramientas, de saber dónde acudir. Bueno, yo creo que es clave, la formación siempre y el trabajo, claro. Después hay que esforzarse por conseguir lo que uno pretende, pero la mejor forma de conseguir algo es intentarlo. Es fundamental intentarlo. Lanzarse. ¿Y qué consejo le darías a un niño o niña de 5 años, por ejemplo? Que se divierta, que lo pase muy bien, que luche con los niños en su clase, por pasarlo bien, que a esa edad yo creo que tienes toda la vida por delante, lo malo vendrá después. Es verdad que yo tengo amigos que piensan que desde niños hay que acostumbrarse a darse cuenta que van a encontrarse con un mundo de lobos cuando sean mayores, pero con 5 años yo creo que yo tengo nietos de esa edad y yo lo que hago es tratar de que se diviertan lo más posible, que disfruten en el colegio, que aprendan lo que se puede aprender a esa edad y que ya tendrán tiempo de pasarlo mal. Ahora vamos con unas preguntas rápidas. Si pudieses cenar con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Sin duda con Jesucristo. Wow. Me parecería maravilloso. Qué buena respuesta. Me parecería una oportunidad única de preguntarle por qué vino tan tarde, por qué vino solo hace 2000 años, cuando hay seres ya que vivían hace 600 millones de años. ¿Qué piensa del mundo actual? ¿Cómo ve esto? ¿Qué le parece que se ha merecido la pena que viniera y que le mataran? No sé, que se me daría para muchas cenas, ¿no? Estaría nervioso para preguntar tantas cosas que me gustaría preguntarle. ¿Quién era de verdad? ¿Por qué vino? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué cree que es su padre o él? Porque son el mismo, nos han dicho que es el mismo. ¿Por qué existe el mal en el mundo cuando teóricamente podría ser tan fácil haberlo eliminado de un plumazo? No sé. Son preguntas que nunca nos van a contestar nadie y no sabemos si hay otro mundo y podemos averiguarlas allí. Yo tengo un amigo que dice, no te preocupes que después vas a ir al cielo y te vas a encontrar con toda la gente que conoces. Y dice, no, si yo prefiero conocer gente nueva. Es brutal. Quiero conocer gente nueva, ya lo sé. Claro, totalmente. Y otro que le decían cuando te mueras no te preocupes porque no se acaba aquí. Vas a ir al cielo y te vas a encontrar con toda tu familia. Y con toda mi familia, si no me hablo con ninguno. O sea que esas son dudas que vamos a tener siempre. Pero él nos las podía resolver. Joder, si hubiéramos podido tener una cena con él, nos las resolvería. Desde luego. Si pudieses poder volver a revivir un partido en vivo, ¿cuál sería? Pues el del Mallorca, Real Madrid-Mallorca del año 2007, en junio. Y además fue un partido... Fíjate, esa premonición o intuición que yo tenía, yo recibí una llamada de Simón Pérez para ir a jugar el partido de la paz a Tel Aviv. Siempre se jugaba, para jugarlo no allí, pues siempre se jugaba fuera de Israel. Y yo le dije, bueno, sí, pero ese partido aquí no tendría sentido, van a ir 5.000 personas, niños de los colegios, no tiene ninguna repercusión. Y hay que jugar el partido, hay que jugarlo allí. Dijo, hombre, no, pero no os vais a atrever. Tal. Sí, nos vamos a atrever. Dijo, ¿y qué día? Le dije, pues mira, el 18 de junio, porque el 16 vamos a ganar la Liga
faltaban 3 meses y nos sacaba 10 puntos el Barcelona. Vamos a ver, el 17 tenemos que ir a la comunidad, al ayuntamiento, a la Almudena, y el 18 por la mañana cogemos el avión y estamos en Tel Aviv. Y así fue. Joder. Y estuvimos en Tel Aviv, fue un partido precioso. El partido de la paz, con el campo lleno, 40.000 personas, enfrentado a un equipo formado por israelíes y palestinos contra el Real Madrid. Wow. Ahí lo único que hicimos mal es que ganamos 0-7. Es lo único que no hicimos bien. Pero todo demás fue precioso. Fue un día precioso, una alegría ver que el fútbol era capaz de unir a gente que fuera se estaban matando. Eso fue. Y lo recuerdan mucho, además, en Israel, aquel partido. Es la única vez que un equipo ha ido a jugar ahí ese partido de la paz. Qué heavy. ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Pues yo creo que la preparación, el tratar de formarme lo mejor posible. Se lo tengo que agradecer a mis padres que me permitieron estudiar en la Universidad de Navarra, que tiene un gran prestigio, buenos profesores allí. Yo creo que fui capaz de formarme bien. Después me permitieron ir a Inglaterra un par de años, que en aquella época no aprendíamos inglés en el colegio, aprendíamos francés y yo sabía que el inglés me iba a ayudar mucho. También lo pude hacer y yo creo que eso me ayudó mucho. Creo que es una buena inversión y se lo recomiendo a cualquiera que invierta en formación. Qué bueno. ¿Algún libro o película o algún contenido que recomiendes con respecto a formación? Pues yo recomiendo libros de historia. Yo soy muy aficionado a la historia. La historia novelada sobre todo. Arturo Pérez Reverte es un maestro. Eslava Galán. Me encantan los libros que recuerdan a mi tierra, a Castilla. Miguel Delibes es también un maestro para reflejar el mundo rural, etc. Y yo creo que en la época en la que vivimos hay 2 libros que seguramente son muy interesantes para que los jóvenes aprendan lo que es el poder, la manipulación de la verdad, la manipulación de la información. El libro 1943 de Orwell no está mal que lo lean para que se den cuenta de lo que realmente ocurre cuando alguien quiere dominar el poder, y El príncipe de Maquiavelo. Ahí sí que se sabe que el fin justifica los medios. Totalmente. Estamos viviendo en una época en que la mentira, la manipulación permite dominar a una serie de personas que, si no están bien formadas, acaban cayendo en la trampa. Y hay un dicho que dice que es más peligroso un grupo de ovejas lideradas por un león que un grupo de leones liderados por una oveja. Wow. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando hoy día, que cuando un rebaño que no tiene formación, que no tiene capacidad de análisis, le dirige un malvado, un león, alguien fiero, acaba siendo más dañino, más poderoso que al revés, que un grupo de leones que esté dirigido por alguien que no les manipule. Y yo creo que esos 2 libros te dan una idea de lo que es la manipulación de la mente por parte de los políticos, que ahora yo creo que está muy de actualidad. 100%. Ya por finalizar, si las 8.000 millones de personas que somos en este planeta te estuviesen escuchando, ¿qué mensaje lanzarías a la humanidad? ¿Algún mantra, un speech, una frase? Puede ser lo que quieras. No es fácil porque el mundo tiene una gran diversidad de razas, de etnias, de religiones, de hábitos, pero quizá la reflexión que hizo el viajero de aquel avión que tuvo que amerizar en el río Hudson cuando escuchó "prepárese para el impacto", creo que nos sirve a todos. Le sirvió a él y sirve al mundo entero. Él pensó 3 cosas. Primero, que no le daba mucho miedo a la muerte, sabía que iba a morirse. Segundo, que cantidad de cosas había dejado de hacer posponiéndolas para una época mejor. Dice que a partir de aquel momento se bebió todo el vino bueno que tenía en la bodega y que había estado reservando para un momento, en el momento mejor que ya llegará y que nunca llega. Y después la cantidad de tiempo que había perdido no diciéndole a su familia, a sus amigos que les quería, no teniendo más relación con ellos, no disfrutando la vida, porque en el fondo se dio cuenta que la vida puede durar un instante, se acaba en un instante, ¿no? Que todos estamos volando en un avión que no sabemos si va a aterrizar y cuándo. Y entonces yo creo que eso es algo, yo ya que tengo años, yo voy a vivir muchísimo, pero de todas formas, dicho eso, ya he pasado mucho tiempo de mi vida y me doy cuenta que esto dura poco. Y el tiempo poco que dura, nosotros nos empeñamos en estropeárnoslo a nosotros mismos. Y es muy bueno que la gente sea consciente de que eso es un error, porque no hace más que crearte infelicidad
y cuando llega el momento en el que te tienes que ir, como este hombre, y se dio cuenta, entonces fue capaz de darse cuenta realmente de lo que había perdido. Totalmente. Y si hay veces que es que no nos dan esa oportunidad de darnos cuenta, por lo tanto hay que acercarse el cuento y dedicarnos a disfrutar de la vida. Y por supuesto, para disfrutarla mejor hay que ir a Richmond, hay que ir al foro de Richmond el día 31 de marzo y el 1 de abril. Totalmente. Todo el mundo, gente. Ramón Calderón, oye, muchísimas gracias por tanto valor. De minuto 1 a minuto último, a minuto 90, nos has dado un valor incalculable y 1000 millones de gracias. Lo he pasado muy bien, Jorge. Te felicito por lo que haces, porque es algo que permite a mucha gente conocer a otra gente, saber lo que piensa. Algunas veces decimos cosas que pueden ser interesantes y otras no, pero bueno, si se quedan con las interesantes. Segurísimo que has cambiado vidas, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Voy a dejar también tus redes sociales, LinkedIn, Twitter, etc. Y el enlace para Richmond. Nos vemos pronto. ¡A por todas!